Querido Futuro es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Tridente Aceleradora presenta. I've never been more hopeful about our future. We can definitely travel into the future. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Desdoblando el futuro, con información, historias y análisis. Antes no sabemos qué vamos a hacer dentro de unas horas. We see what can't be. Querido Futuro, con Gabriela Barkentin. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Advertencia. En este episodio de Querido Futuro vamos a hablar de salud mental y de medicina psicodélica. Por favor, si alguno o alguna de quienes nos están escuchando tienen dudas sobre temas de salud mental, por favor, recurran a un especialista en la materia. Y sí, lo mismo sucede con la medicina psicodélica. Por favor, mirémonos a los ojos, mirémonos al espejo y cuidémonos mucho. Querido Futuro, la verdad, no pensé que tendría que escribirte para hablar de salud mental. No sé, pensé que tal vez a estas alturas de la vida tendríamos más resuelto cómo lidiar con todo lo que nos sucede. Pero pues no es así. Y tú lo sabes bien, querido Futuro, porque allá donde estás, sabes de dónde venimos. Y bueno, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 aquí en la Tierra, 2020, 2021, 2022, terminó acelerando también una pandemia de salud mental de la que no queremos hablar, de la que nos da un enorme miedo hablar y de la que nos da dolor también hablar. Pero ¿sabes qué, querido Futuro? Decidí que hoy te voy a preguntar hacia dónde vamos en temas de salud mental. Y si otras formas de abordar el dolor, de abordar lo que nos sucede, son posibles. Así que, querido Futuro, no te me vayas a poner evasivo, porque hay mucho de qué platicar. Sobre todo, de si vamos a ser capaces, algún día, de eliminar el estigma de lo que significa la salud mental y abrazar de lleno lo que también nos ofrece como oportunidad de ser mejores u otros seres humanos. ¡Ay, querido Futuro! Me retas en cada episodio. Y en el de hoy te voy a preguntar mucho sobre la salud mental y sí, nos vamos a meter en territorios diferentes. Te abrazo porque te abrazo siempre, porque eso eres, querido Futuro. La salud mental se refiere a la condición general de bienestar emocional, psicológico y social de una persona. Por lo tanto, es una parte imprescindible de nuestra salud y bienestar general y un derecho humano fundamental. Sin embargo, según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, 1 de cada 8 personas en el mundo sufre algún trastorno mental y se espera que 1 de cada 4 personas padezcan de algún trastorno mental a lo largo de su vida. Además, entre el 35 y el 50% no reciben ningún tratamiento o no reciben el tratamiento adecuado. De todos los padecimientos relacionados a la salud mental, el trastorno más frecuente es la depresión, ya que más de 350 millones de personas en el mundo la padecen. Y aunque es una enfermedad tratable, pocas veces las personas buscan o reciben algún tipo de tratamiento. Y lo más preocupante es que en el peor de los casos, estos padecimientos pueden llevar al suicidio. Los datos señalan que cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Ya sea por depresión u otro tipo de padecimiento, hoy en día hay 450 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida.
Por supuesto, la pandemia no ha hecho más que agravar la situación, aumentando los niveles de estrés y ansiedad, dejando al descubierto que los países no han desarrollado políticas específicas para proteger su salud mental, por lo que hoy en día existe una deuda sanitaria que se debe saldar. Sobre todo con las estimaciones que se tiene para 2030, donde se proyecta que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Es evidente que la salud mental es un problema global, pero ¿qué soluciones y alternativas se están creando para evitar que esto ocurra? Aquí es donde se asoma el resurgimiento de los psicodélicos, que parecen estar abriendo un nuevo paradigma en el tratamiento de trastornos mentales. Los psicodélicos se refieren a una amplia gama de compuestos farmacológicos que incluyen LSD, psilocibina, ayahuasca, MDMA y ketamina. En términos generales, funcionan simulando, suprimiendo o modulando la actividad de varios neurotransmisores en el cerebro, los llamados mensajeros químicos del cuerpo, que llevan mensajes entre las células nerviosas, mantienen nuestro cerebro en funcionamiento y afectan varias funciones psicológicas como el miedo, el placer y la alegría. Si bien todavía hay una gran cantidad de obstáculos y aún se necesita mucha inversión y muchos reguladores deberán ponerse de acuerdo para que esta revolución pueda llevarse a cabo a gran escala, parece que en el futuro la medicina psicodélica terminará convirtiéndose en una de las corrientes principales de atención a la salud mental. Hoy, en Querido Futuro, con Gabriela Barkentin, analizaremos y exploraremos el futuro de la salud mental y el uso de psicodélicos. Gracias, Fer Rocha y John Black, los Blackbots, por esta cápsula introductoria. Y ya saben, si han seguido los episodios de Querido Futuro, John y Fer en cada episodio nos presentan una cápsula introductoria y al final del mismo una cápsula con recomendaciones, además de que son quienes también me acercan material para que podamos hablar de los temas que nos convocan. Y bueno, ya decíamos, salud mental, medicina psicodélica, y voy a tener varias conversaciones en este episodio. Primero me voy a ir hasta Cataluña porque voy a conversar con el doctor Óscar Soto Angona, uno de los especialistas en medicina psicodélica precisamente y que están explorando estos caminos también para la salud mental. Ya lo escucharán en unos minutos más. Pero fíjense, tengo 2 testimonios adicionales muy interesantes. Uno, estuve en la selva lacandona, que esto está al sur de México, en Chiapas, frontera con Guatemala, por ejemplo, y ahí estuvimos varias personas caminando días y días en el verde más intenso que ustedes se puedan imaginar. No saben lo que fue ese verde tan intenso. Y por ahí estaba conmigo el doctor Carlos Alvear López, conocido también como Dr. Kai, y al pie de una ceiba de 50-60 metros de altura, en medio del verde más intenso, con monos y con cualquier cantidad de animales a nuestro alrededor, platicamos de esto, de la posibilidad de otra medicina. Y también tengo el testimonio de Alex, que no se llama Alex, pero que me pidió que así lo nombrara, que nos va a contar de viva voz lo que él vivió y lo que él ha vivido haciendo estas terapias de medicina psicodélica. Así que arrancamos y voy contigo hasta Cataluña, doctor Óscar Soto. Yo soy Óscar Soto Angona, soy psiquiatra en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, investigador en el Instituto de Investigación Vall d'Hebron. Trabajo en el programa de depresión resistente y estoy desarrollando una línea de investigación en el que intentamos utilizar terapia asistida con psicodélicos para tratar diversos trastornos mentales, sobre todo la depresión, y también entender mejor cómo funcionan. Y además soy presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica. Me gustaría empezar contigo, doctor, que nos cuentes, cuando hablamos de psicodélicos, ¿de qué estamos hablando? Porque estoy seguro que mucha gente que nos escucha ahorita dice, o sea, es entonces meterse unos hongos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de psicodélicos? Pues es una pregunta un poquito compleja de contestar por lo que comentas, ¿no? Todo el bagaje cultural que hay alrededor de la palabra. Pero básicamente un psicodélico significa una sustancia que induce un estado alterado de conciencia, caracterizado por una exaltación de las emociones, una conexión con recuerdos previos y en algunas ocasiones también incluso experiencias místicas o espirituales. Hay muchas sustancias que pueden causar estos estados, pero las más investigadas son las que llamamos
psicodélicos clásicos, que entre ellos están pues sí los honguitos, ¿no? Uh-huh. Y también los anestésicos disociativos como la ketamina, que es la que más se está utilizando ahora porque ya está aprobada para su uso terapéutico. La ketamina es un anestésico disociativo que se ha utilizado se conoce desde los años 60 y se ha utilizado como anestésico, pero hace unos 20 años se descubrió, bueno, en realidad los primeros estudios datan también de los años 70, pero realmente cuando se descubrió su potencial como antidepresivo fue a primeros de los años 2000 y desde entonces pues se ha ido viendo que se puede utilizar también para tratar distintos trastornos mentales, sobre todo la depresión. Y un derivado de la ketamina, la esketamina, es el primer tratamiento aprobado para la depresión resistente por Janssen bajo el nombre de Spravato. Cuando uno se va metiendo de pronto a este tipo de sustancias, estamos hablando de sustancias que te modifican un poco tu relación con tu entorno y contigo mismo, ¿no? Sí, exacto. O sea, son sustancias a las que hay que acercarse con mucho respeto, como bien dices. Y de hecho, pues uno de los propósitos que estamos desarrollando desde la Sociedad de Medicina Psicodélica es el aprendizaje, ¿no? También de las culturas originarias que llevan utilizándolos muchos años, ¿no? Como mencionas en pues los huicholes, ¿no? O las personas en la Sierra de Oaxaca. Porque se requiere pues un abordaje que no consiste únicamente en dar esta sustancia, ¿no? Y buscar una resolución de los síntomas, sino de un acompañamiento psicoterapéutico y también durante la experiencia que permita darle la forma necesaria para que tenga un efecto beneficioso, ¿no? Y si no se cumplen esta serie de requisitos, puede incluso ser peligroso o dañino. O sea, hay que tener mucho cuidado de cómo se toma, de dónde se toma, de con quién se toma. Eso no significa que en todos los casos siempre deba ser administrado pues por un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Pero sí que hay que tener muy en cuenta que para una persona con un trastorno mental pues hay que utilizarlas con mucho cuidado. No basta simplemente con tomarlas, por ejemplo, en un entorno festivo, ¿no? O de cualquier manera, sino que la psicoterapia previa y posterior son muy importantes también. Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿y entonces qué es esta medicina que recurre a los psicodélicos? Me imagino que además esto no es nuevo, doctor. O sea, pienso incluso, ahora sí que décadas hacia atrás hemos experimentaciones que se hacían desde la medicina con sustancias, pero hoy parece adquirir una fuerza también hacia el futuro, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión que me escribierais para entrevistarme desde México, ¿no? Porque realmente estamos hablando ahora de lo que se llama como la nueva revolución psicodélica, pero estas sustancias se investigaron de manera muy amplia por la ciencia occidental en los años 50, 60 y 70, antes de su prohibición, y uno de los motivos por el que se investigaron fue por el redescubrimiento que se produjo por parte de la ciencia occidental después, pues entre otras cosas, de la famosa entrevista que se hizo a María Sabina, ¿no? Y son sustancias que han sido utilizadas por culturas originarias durante siglos o milenios antes de que hayan sido redescubiertas por la ciencia, también con fines sanadores, aunque desde un paradigma explicativo un poquito diferente, ¿no? Entonces ahora estamos intentando aplicar los efectos de estas sustancias a ensayos clínicos dentro de los criterios de estándar de calidad de la ciencia para intentar entender mejor cómo actúan y cómo utilizarlas de la manera más eficiente posible. Pero desde luego no es algo nuevo, sino que es algo que ya se lleva conociendo y la sociedad humana y la cultura humana lleva utilizando sustancias psicodélicas y que causan estos alterados de conciencia desde los inicios de su propia historia. Pero no es nuevo, pero sí hay algo nuevo. Entonces, ¿qué sería lo nuevo? Y sobre todo otra vez mirando hacia el futuro, un futuro que podamos ver en el horizonte, no un futuro de 100 años, pero un futuro más o menos no tan lejano. Doctor, ¿qué sí es lo nuevo de lo que están trabajando ustedes? Lo más nuevo sobre todo es poder aplicar las herramientas que disponemos ahora para investigar la mente y el cerebro a entender cómo funcionan estas sustancias y cómo podríamos aplicarlas a los trastornos mentales. Y de hecho nos están sirviendo también para entender cuál es el origen o la causa de algunos trastornos mentales y nos está ayudando también a cambiar la forma en la que entendemos las causas y cómo se producen estos trastornos. Entonces, por ejemplo, estamos utilizando pues técnicas de neuroimagen, técnicas biomoleculares para entender realmente sobre qué receptores del cerebro actúan estas sustancias, cómo interaccionan con la mente y con el entorno y cómo podemos implementarlas para lograr, pues lo que comentaba, un tratamiento específico sobre distintos trastornos mentales que además hasta ahora eran resistentes a los tratamientos habituales, ¿no? Estamos hablando de utilizar los psicodélicos para depresión resistente al tratamiento, que es depresión que no ha respondido a tratamientos previos, o para el estrés postraumático, que es un trastorno para el que hay muy poquitos tratamientos y son muy poco efectivos,
Entonces son sustancias muy prometedoras que nos pueden permitir, en cierta medida, aunque no considero que vayan a resolver la pandemia que estamos experimentando de problemas de salud mental, sí que serán herramientas que nos ayuden a la hora de afrontarla y de una manera mucho más interesante que los tratamientos de los que disponemos ahora. Sobre esta pandemia de salud mental que mencionas, me parece importante. Yo lo he dicho por lo menos aquí en México y sé que también se ha comentado en otros lugares, pero hablamos demasiado poco de salud mental, por lo menos aquí en México, y pareciera que la salud mental todavía, por ejemplo, en nuestro país es algo que se guarda en algún cajón, que no necesariamente sale a la luz pública. Incluso muchos hemos insistido que durante la pandemia de COVID-19 el tema de salud mental se acrecentó, y yo comento siempre, doctor, un episodio que me sucedió el semestre pasado. Yo doy clases en la universidad en nivel de licenciatura, eran chicos como de 19 años más o menos, y de repente, los llevamos a todos a que escucharan a unos productores de podcast precisamente, y los productores de podcast pues estaban hablando de cómo hacen un podcast, cosas normales, y la verdad es que los chicos y las chicas estaban medio prestando atención, pero tampoco demasiada. Y luego estaba ahí presente un joven que contó y dijo, pues yo hago podcast aquí con ellos y mi podcast es sobre salud mental porque a mí me pasaron un montón de cosas y a raíz de ello, pues ya con el paso de los años, finalmente la psicología y la psiquiatría me sacaron adelante y yo hablo de esto. Y a mí lo que más me impresionó, doctor, es cómo todos esos chicos y chicas de 19 años que estaban casi dormidos mientras se hablaba de la parte técnica de cómo hacer un podcast, ahí reaccionaron y de inmediato llegaron muchísimas preguntas, pero preguntas no de podcast, sino preguntas de, oye, ¿y dónde puedo pedir ayuda? Y no sé qué, que se nota que es un tema que está ahí, esta epidemia de salud mental de la que en realidad creo que hablamos poco, doctor. Claro, sí, es una pregunta muy, muy interesante porque al final el sufrimiento forma parte de la naturaleza humana, todos sufrimos y estamos en un mundo en el que las circunstancias actuales causan un mayor sufrimiento. Sin embargo, parece, como bien dices, que hay una suerte de estigma que nos dificulta poder compartir este sufrimiento, poder hablar de él o poder acceder a ayuda. Las cifras de suicidio se incrementan cada año y, por ejemplo, pues hace poquito hablábamos de que sería interesante que igual que tenemos quizás menos, ¿no? Pero hasta hace poquito las cifras de muertes por COVID se actualizaban casi de manera diaria, sí. Se hablaba, ¿no?, en los medios de qué se estaba haciendo para intentar acotarlas, cómo se estaba luchando contra este problema. Sería interesante que hubiera políticas de salud pública que también abordaran el problema de la salud mental o del suicidio y que hubiera una mayor presencia, ¿no?, mediática, por lo cual, por ejemplo, programas como el tuyo creo que ayudan mucho y creo que hay una labor política y divulgativa que tenemos que hacer también los clínicos para que esto ocurra, porque realmente sí que está incrementándose mucho, lo estamos viendo, sobre todo trastornos afectivos, ¿no?, depresión, ansiedad, y no está habiendo la repercusión que debería haber en los medios para que esto se pudiera acotar y trabajar realmente. A ver, detengamos tantito la conversación con el doctor Soto. Vamos a volver con él. Ya saben que así lo hacemos siempre aquí en Querido Futuro. Pero estoy caminando en estos momentos por los jardines de la Fonoteca Nacional aquí en la Ciudad de México. Si no han venido a la Fonoteca Nacional, lo tienen que hacer. Es un lugar espectacular. Alguna vez fue casa de Octavio Paz. Y aquí está la sede de la Fonoteca Nacional. Y los jardines están increíbles y me voy a encontrar con Alex. Alex no se llama Alex, pero yo sé quién es, sé que existe y sé que lo que me va a contar y lo que nos va a contar es verídico. Solo que por cómo están las cosas en este país, prefirió que no dijera su nombre real al aire. Así que Alex ya está llegando, nos vamos a sentar a platicar un rato de las experiencias que tuvo él tomando sustancias psicodélicas y reencontrándose un poco consigo mismo. Así que, venga. Alex, cuéntame, ¿has tenido algunas sesiones guiadas con psicotrópicos? Cuéntanos. La voz de Alex fue alterada digitalmente a petición suya. Sí, he acudido a 4 sesiones de introspección, ceremonias de introspección, con el uso de la medicina, que muchas personas así le llamamos a los honguitos. Y sí, vengo aquí a platicar un poco sobre mi experiencia. Quiero aclarar que estoy hablando desde mi experiencia personal. Creo que algo importante que hay que aclarar es que hay distintas maneras de usar la medicina. Una de ellas es de manera recreativa y la otra es de manera introspectiva, ¿no? Y la manera introspectiva la puedes hacer a través de ceremonias guiadas con personas que sepan más sobre el tema, o bien hacerlo personalmente en la comunidad de tu hogar para meditar o para poner música, para ir hacia adentro. ¿Y cómo te fue para ir hacia adentro? Cuéntanos la experiencia.
Y la primera vez que fui entré a esta experiencia con mucho miedo, mucho temor a no saber qué iba a pasar. Pensaba que iba a perder el control, pensé que iba a perder la conciencia y me di cuenta que fue todo lo contrario, ¿no? Nunca pierdes la conciencia, al contrario, la conciencia se expande y crece. Cuando la primera vez que fui, repito, mis temores eran quedarme atrapado o de pronto encontrarme con cosas con las que yo no quería encontrarme, porque claro, te cuentan un montón de cosas sobre qué esperar de la experiencia, ¿no? Qué es lo que va a suceder durante el tiempo en el que estés bajo el efecto de la medicina, y perderte o quedarte en el viaje, como le dicen, eso era uno de mis miedos. Y yo descubrí, nadie me lo dijo, sino que me di cuenta durante el proceso y mientras estaba sucediendo, de tener anclas. Yo a las personas que lo van a hacer por primera vez y que puedan tener este miedo de perderse o de perder conciencia, les diría que entren a esta experiencia con anclas físicas y anclas mentales también. ¿Qué son anclas físicas? A mí me sirvió mucho, ahí te va. Por ejemplo, yo una de las ceremonias que hice fue en un espacio abierto, fue en un jardín hermoso con unos árboles altísimos, con muchísimas flores, en un lugar muy lindo, adentro de la ciudad. Y como no sabes bien cómo te vas a sentir físicamente, yo dije, a ver, estaba yo tumbado en el jardín con mis guías estaban tocando música, son músicos ellos, y dije, necesito tener anclas físicas que me regresen a donde estoy, ¿no? Entonces, una de mis anclas físicas era la copa de un árbol. Entonces yo podía ver una ramita con una hojita y yo sabía que en cualquier momento en el que yo sintiera incomodidad o miedo, iba a poder abrir los ojos, ver esa hojita, y si esa hojita seguía ahí, quería decir que yo también seguía ahí. Qué maravilla, y qué maravilla de explicarlo. Y además decías también tus anclas, esas son tus materiales o físicas, pero decías también tus otras anclas, y me imagino que también tiene que ver con que no estabas solo. Claro, sí, mencioné las anclas mentales, que creo que son aún más importantes que las físicas, porque si bien las anclas físicas me mantenían estable y me mantenían en el mundo real, una vez que cierras los ojos y estás bajo el efecto de la medicina, dejas de tener esas distracciones, ¿no? Entonces, si tienes los ojos abiertos, empiezas a ver cosas hermosas. A mí, por ejemplo, el atardecer me pareció eterno, los colores que yo veía eran mágicos, sentía una conexión profunda con la naturaleza, pero en cuanto cierras los ojos, pues dejas de tener estas distracciones y te encuentras solamente con tus pensamientos, ¿no? Entonces dependerá de ti qué traes adentro de ti. ¿Y qué encontraste adentro de ti? ¿Qué te permitió encontrar? Creo que me permitió ver mucho más hacia adentro, hacia mi pasado. Vuelvo al tema de las anclas mentales porque a mí me sirvió muchísimo como herramienta durante el proceso, pero estando ahí adentro yo decía, si de pronto me encuentro con algún monstruo que yo traiga adentro, voy a redirigir mi pensamiento hacia lugares felices, ¿no? Entonces llegué con 3 anclas. Y mis anclas mentales fueron memorias lindas de mi infancia, de mi adolescencia y de mi adultez, ¿no? Lugares en los que yo me siento seguro mentalmente. Entonces, en un momento en el que me encontré con algo adentro de mí que me hizo sentir incómodo y con lo cual no quise tratar en ese momento, entonces redirigí mi pensamiento hacia una memoria en la infancia en la cual era Navidad en 1994 y había llegado Santa Claus y me había traído regalos y mi casa era cálida, hacía frío afuera, las ventanas sudaban, vi a mis papás y fue un momento muy, muy lindo de mi vida, tan lindo que se me quedó muy grabado, ¿no? Y entonces redirigí mi pensamiento a esta memoria linda y ahí pude desbloquear un montón de cosas, porque por primera vez esta memoria no la vi a través de mis ojos, no la vi a través de los ojos del Alex pequeño y cómo lo vivió ese Alex pequeño, sino lo que lo pude ver desde otra perspectiva. Me vi yo chiquito a mí mismo, logré abrazarme, logré llorar conmigo mismo y logré darme un mensaje de que todo iba a estar bien y que no debía sentir miedo, ¿no? Porque lo que sucede en tu cerebro es que se empiezan a crear muchísimas conexiones neuronales, entonces eres capaz de recordar un montón de cosas más que quizá ya tenías bloqueadas, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado en ti después de estas veces que has hecho estas terapias? Yo creo que en todas las experiencias he sentido un enorme sentimiento de empatía, de conexión, de apertura, de perdón. Uno de los efectos que es recurrente entre las personas que toman medicina es sentir que eres insignificante de cierto modo, ¿no? Que eres una pequeñísima parte de lo grandioso que es el universo. Y te encuentras con la contraparte de decir, sí, soy insignificante en muchos sentidos, pero tengo un poder gigantesco adentro de mí para hacer cosas y para generar cambio, ¿no? Y que si todos vivimos a través de nuestros propios ojos y todos somos los cuentos que contamos y todos nos gusta ser los protagonistas de nuestras historias, pues también es importante considerar que
el resto de las personas también son los protagonistas de sus propias historias, ¿no? Y que las de ellos son igual de válidas e importantes que la tuya. Entonces, a mí algo que me sucedió muy lindo es que me resté importancia en el plano mundial, pero me di cuenta del poder que tenemos todos, del poder colectivo que hay entre nosotros para poder generar un cambio positivo. Bueno, y si vieran, ustedes no lo están viendo porque esto es sonido, no solamente escuchan los pajaritos, pero si vieran la sonrisa de Alex y la buena vibra que tiene, de verdad harían lo mismo que voy a hacer yo, que es darle un abrazo. Alex, gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros y gracias por acompañarme a mí en este jardín tan maravilloso en el que nos encontramos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gaby. Gracias, Alex, por tu testimonio y por tu calidez, la verdad. Y vuelvo a decir lo que comenté al principio de este podcast. Si ustedes que nos están escuchando tienen cualquier duda sobre su estado de ánimo, sobre su salud mental, de verdad, hay que acudir con especialistas. Hay que preguntarle a las personas que saben. Hay que pedir ayuda. Pidamos ayuda. Atrevámonos a pedir ayuda. Porque también de eso se trata. Y en este podcast estamos siendo particularmente sensibles con ello. Así que pidamos ayuda a los que saben y sí, no consumamos ninguna sustancia si no sabemos dónde estamos parados. Gracias otra vez, Alex, por tu testimonio. Y regreso a Cataluña contigo, doctor Soto. Ya nos habías dado una introducción muy importante al tema y ahora vamos a hablar de lo que están experimentando y cómo lo están experimentando. Volviendo al tema de lo que nos decías, digamos, como los tratamientos y lo que están ustedes también investigando, y decías, por ejemplo, usar los psicodélicos para temas de depresión resistente al tratamiento, estrés postraumático. Por ejemplo, en el caso del estrés postraumático, ¿qué han ido descubriendo, doctor, con estas investigaciones? Para el estrés postraumático, sobre todo, estamos utilizando una molécula que seguro conoces, que es el MDMA, también llamado éxtasis en la escena festiva, que actúa como un psicodélico, pero también tiene efectos un poquito diferentes, adicionales. Y la terapia que hacemos funciona también un poco diferente a la terapia que se utiliza con otros psicodélicos, porque es una sustancia que permite abordar el trauma sin todo el correlato que suele acompañar o experimentar una persona que tiene un estrés postraumático cuando trata o habla de este trauma. Suele haber mucho sufrimiento, hiperactivación, flashbacks. Cuando una persona toma MDMA y está acompañada por un terapeuta formado, puede transitar estos estados y encontrar una resignificación a su experiencia que suele ser sanadora. De hecho, hablamos, igual que se habla de traumas como experiencias puntuales, concretas, muy intensas que pueden causar malestar de manera prolongada, ¿no?, a lo largo de muchos años. Hablamos de experiencias sanadoras, que serían una suerte como de traumas positivos, ¿no?, de experiencias muy beneficiosas o correctoras que pueden causar efectos muy beneficiosos a lo largo de meses o años después de que esa experiencia haya terminado. Y eso también es algo que parece que los psicodélicos pueden proporcionar. De hecho, en algunos estudios se ha visto que las personas que participan en estos estudios, ¿no?, y reciben estos psicodélicos, pues dicen que han sido una de las 5 experiencias más importantes de su vida, comparables a pues, cuando tuvieron un hijo, por ejemplo. Son estas experiencias lo que pensamos que son la parte más importante de la mejoría, aunque también hay un efecto neurobiológico, actúan sobre la neuroplasticidad, sobre la inflamación, pero probablemente esta experiencia tenga un rol fundamental en la mejoría de las personas que reciben estos tratamientos. Sí, experiencia sanadora, me quedo con esa frase. Y bueno, y repetir lo que dijiste desde el principio para quienes nos escuchan, estos son terapias que se hacen, digamos, controladas con médicos, y eso que debe quedar muy claro para quienes nos están escuchando en este momento, para que no caigamos en la irresponsabilidad de decir, bueno, es que si te tomas no sé qué vas a estar mejor. Aquí estamos hablando de terapias que están controladas, en donde hay médicos o médicas que acompañan, y que además, entiendo, ustedes están trabajando también con diferentes asociaciones profesionales como la que tú mismo diriges, ¿no? Sí, exacto. Estamos en un campo naciente. Son sustancias muy potentes que inducen estados muy poderosos, pero también peligrosos en cuanto, por ejemplo, a que la persona que los experimenta puede ser muy sugestionable, es muy vulnerable. Entonces, es muy importante crear espacios de seguridad y garantizar un uso ético de estas sustancias, sí, y en un entorno adecuado. Es muy importante también, por otro lado, diferenciar el uso clínico de estas sustancias para tratar trastornos mentales frente a otro tipo de usos, ¿no?, que pueden ser
relacionados con pues, el crecimiento personal, el desarrollo, el trabajo espiritual. Ahí nosotros de momento nos metemos y es algo un poquito diferente, ¿no? Pero cuando hablamos de usarlos para tratar trastornos mentales, sí que es muy importante, sobre todo eso, garantizar la seguridad de la persona que lo está recibiendo y que el terapeuta que lo administra lo hará de manera ética, concienzuda y con una formación adecuada que minimice los riesgos. ¿Te emociona lo que viene, doctor? ¿Te emociona lo que ves, lo que están investigando? Ahora sí que tú al futuro le dirías querido futuro o no tanto. Sí, estoy muy ilusionado. Muy ilusionado porque sobre todo mi área de especialidad es la depresión. El tratamiento para la depresión ahora mismo dista mucho de ser óptimo. Y realmente el trabajo que se hace con estas sustancias es muy hermoso porque es un trabajo en el que el paciente está en el centro, en que en nuestro trabajo como terapeutas es acompañar al paciente en un proceso en el que a través de estos estados esta persona es capaz de encontrar una solución a su malestar o al menos encontrar las raíces de ese malestar y trabajar para solucionarlo. Y como médico me resulta muy gratificante encontrar herramientas que me permitan aliviar el sufrimiento de estos pacientes, porque son pacientes que sufren mucho. Y como bien dices, no son pacientes que muchos probablemente sean conocidos nuestros y que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera la oportunidad de expresar este malestar porque también hay un gran estigma todavía que tenemos que desafiar. Entonces creo que estas sustancias nos van a dar una gran herramienta para poder abordar toda esta problemática. Sí, yo estoy muy ilusionado. Tenemos un futuro muy interesante por delante, aunque también quedará mucho trabajo por hacer para afrontar estos problemas también que irán surgiendo, ¿no? Y en este sentido también estoy muy contento porque creo que hay mucha gente con pasión por estas sustancias, por estas medicinas, que está trabajando y que está luchando porque puedan beneficiar al mayor número de personas posible. Y yo lo que estoy encontrando cuando estoy haciendo estos trabajos, estas investigaciones, es una colaboración pues muy desinteresada, porque hay muchas personas que se dan cuenta de la importancia y el potencial de este tratamiento, de estos tratamientos. Gracias, doctor Soto, por esta conversación. Ojalá nos conozcamos muy pronto en persona. Me encantaría y que pudiéramos además pues hablar de tantas cosas que nos unen cuando queremos pensar que la salud integral puede ser diferente. Y bueno, ahora vámonos a la selva lacandona, a Chiapas, ahí en el sur de México, frontera con Guatemala. Y estuve en un viaje increíble, en los verdes más verdes que se puedan ustedes imaginar. Y los ríos, un agua increíble, animales de todo tipo. Monos grandes, pequeños, unos más gritones que otros, guacamayas, nutrias nos tocó ver por ahí, serpientes, por supuesto, una cantidad importantísima de insectos, jaguares que no vi, pero que sabemos que están por ahí. En fin, de una intensidad. Estuvimos caminando por ahí durante varios días. Una de las personas con las que estábamos en este grupo de exploradores de la selva lacandona es el doctor Carlos Alvear López. El doctor Kai, así se le conoce. Un doctor con una larga experiencia médica, pero que también ha sido fundador de modelos naturopáticos para la neuroregeneración y el equilibrio de los neurotransmisores para tratar y prevenir padecimientos como la depresión, ansiedad, insomnio y demencia. En su práctica, el doctor Kai incorpora modelos médicos de todo el mundo, entre ellos la medicina china y el chamanismo. Así que con el doctor Kai nos paramos al pie de una ceiba enorme, larga, gigantesca. Y ahí, en medio de todos los sonidos de la selva, conversamos un rato sobre lo que significa tratarnos de una manera diferente. Hagan de cuenta que están caminando ahorita conmigo ahí en la selva. Así que antes de despedir el podcast, vengan conmigo, ahí, a la ceiba, abajito, y miren para arriba, un cielo espectacular. Y ahí está, conmigo, el doctor Kai. Cuando hablamos de personas que quieran tener una mejor salud, te he estado escuchando en estos días que pudimos recorrer juntos esta parte de la selva lacandona. Es un poco como transformar nuestra concepción misma de salud y de pronto incluso pensar no solamente en los medicamentos o la medicina que conocíamos, sino también como en otro tipo de sustancias y de químicas para irnos acompañando, Carlos. Yo creo que después de la revolución industrial y del avenimiento de la farmacología,
se pierde el vínculo de la población en general con la naturaleza, con las plantas como recursos para sostener nuestra salud, no solo para curar la enfermedad, sino para sostenernos sanos. Y creo que hoy estamos viviendo ese gran efecto, donde buscamos una salud muy inmediata, ¿no? Me enfermo y quiero que me compongan, en vez de buscar la capacidad de sostener tu salud. Y el binomio entre humano y naturaleza existe desde que existe el humano, y hemos evolucionado junto con la bioquímica de la naturaleza. Hemos ido co-creando nuestra salud en función a un ecosistema saludable y a la riqueza que tiene las plantas y los minerales para sostener procesos metabólicos esenciales en nuestro cuerpo. ¿Hacia dónde tendría que transitar? Es como la medicina, pensando sobre todo en un futuro, no un futuro de 200 años, sino en un futuro, digamos, alcanzable. En la autogestión. O sea, en que nos responsabilicemos como individuos y como sociedad en sostener nuestra salud y no volcar la responsabilidad pues a los sistemas externos, ¿no? A la farmacéutica o al gobierno, sino la salud empieza con buenos hábitos y empieza con cambios en nuestras elecciones, de lo que como, de lo que veo, de lo que digo. La salud comprende mucho más que nuestro cuerpo, comprende nuestra mente, comprende nuestra alma. Y entonces con ello, pues la salud que yo veo es una salud donde nos vayamos empoderando cada vez más. Y en ese empoderamiento empecemos a cuidar el recurso que nos mantiene vivos, que es la tierra. Sin una tierra sana no hay salud humana. Entrevistaba yo el otro día a unos investigadores de España que están trabajando mucho en la medicina basada también en psicodélicos. Y un poco como eso también podría, sobre todo, hacernos entender la forma de tratar algunas enfermedades mentales o algunos padecimientos mentales, digamos, de otra manera. ¿Tú lo has trabajado? Yo lo he experimentado en mí. Desafortunadamente en México sigue teniendo un... ¿Está prohibido? Sí, está prohibido. ¿Está prohibido? O sea, ¿no se puede usar nada? Nada me refiero a... No, digo, básicamente los huicholes tienen permiso, ¿no?, de utilizar con fines sagrados el peyote, y al parecer los mazatecos creo que también tienen ese mismo derecho o ese mismo permiso legal, pero los demás no lo tenemos. Entonces lo he experimentado en mí y he acompañado a otras personas que han buscado experimentar la conexión con estas plantas sagradas. Y lo que yo veo de potencial es que de entrada se cree, o hay una teoría generada por Terence McKenna, donde él cree que nuestro vínculo con las plantas psicoactivas, alucinógenas, fue creando la capacidad de elaborar lenguaje, de tener diferentes elementos simbológicos que nos fueron creando una cultura cada vez más rica. Y cuando uno entra en contacto con estas plantas o comulgas con estas plantas, la experiencia sin duda es una experiencia transpersonal. Va más allá de tu ego, va más allá de tu yo, de tu identidad, pues estructurada conforme a tu alucina y tu neurosis de quién crees que eres. Y el simple hecho de poder ver un poco más allá de esa visión limitada de tu yo te permite una experiencia trascendental. Entonces, tienen muchísimos usos dentro de la experiencia humana. Igual en estrés postraumático hay ciertas sustancias que se pueden dar donde ayudan a abordar la experiencia de trauma desde otro lugar, desde una visión más allá del dolor y desde una visión donde se recupera la experiencia de ese suceso, y eso genera un enriquecimiento del individuo. Cuando hablas de experiencia, has mencionado varias veces experiencia. ¿Qué es una experiencia de estas? Básicamente, el principio es en dónde y con quién, y eso es esencial si alguien quiere abordar una experiencia de este tipo. Hay muchas personas que lo buscan de forma recreativa y yo no sugiero que ese sea el primer abordaje. ¿Por qué es importante el set y setting? Porque todo está en relación a la confianza y a la seguridad del entorno, para que tu experiencia la puedas conducir realmente a lo más profundo y no tengas que estarte preocupando por el espacio, por quién está en tu entorno, sino que te sientas acompañado, seguro, y con ese acompañamiento poderte realmente entregar a los efectos que la planta te va a generar. Y el primer principio es entender que es un proceso, ¿no? Y es en ese proceso lo que estás
logrando es abrirte a una experiencia que no vas a controlar tú, donde tu control no ayuda. Lo que ayuda es tu permisividad a que la planta te vaya llevando por los espacios de tu mente y de tus emociones que tienen que ir saliendo a la luz, y en esa salida a la luz puedas observar y en esa observación los puedas integrar. Y esa es la magia. Lo que buscamos todo ser humano es integrar nuestra experiencia. Por eso hablo una y otra vez de experiencia, porque estamos aquí en este plano para experimentar pues la vida, ¿no? Nuestros procesos, y estas plantas son herramientas para poder profundizar en esa experiencia. Oye, y para cerrar, hemos pasado unos días aquí en esta parte de la selva lacandona. ¿Qué te ha dejado a ti, Carlos? O sea, en términos de experiencia también. Me ha dejado conmovido, me ha dejado vulnerable, me ha dejado comprometido, anonadado, de entender que estamos en un momento tan frágil dentro de nuestra evolución como especie, y donde estamos poniendo en riesgo este lugar que sostiene una integridad como ninguna otra en el planeta, y qué tan poco informados estamos y qué tan poco comprometidos como especie estamos en conservar la esencia de la vida. Gracias, Carlos. A ti. Los resultados de los ensayos clínicos hasta ahora sugieren que los psicodélicos pueden ser efectivos para tratar a personas con problemas de salud mental graves, como el trastorno de estrés postraumático, la depresión resistente a los tratamientos convencionales, el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos por consumo de sustancias. Además, se está llevando a cabo mucha investigación en personas sanas para descubrir cómo funcionan los psicodélicos, cómo alteran el cerebro, cómo pueden provocar cambios profundos en la conciencia y cómo pueden fomentar una liberación emocional intensa que puede ayudar a las personas a experimentar una curación profunda. Por otro lado, para los científicos veteranos que han atravesado la historia de amor y odio de los psicodélicos a lo largo de los años, este nuevo impulso les resulta a la vez emocionante y preocupante, ya que son conscientes de los posibles pasos en falso que podrían deshacer el progreso de los últimos años, y se preguntan si la próxima comercialización podría limitar el acceso solo a unos cuantos. Por ello, creen que es imprescindible implementar protocolos rigurosos y un sistema para capacitar y acreditar a los profesionales de la medicina psicodélica. Si bien todavía queda mucho por aprender sobre este tipo de tratamiento en entornos terapéuticos, los investigadores esperan que este campo pueda proporcionar beneficios reales y duraderos. Por ahora, Oregon en Estados Unidos ha sido el primer estado en legalizar la psilocibina para uso terapéutico. Alternative medical providers and entrepreneurs who've had their sights set on Oregon's magic mushroom industry have a lot of work and a lot of expenses ahead of them before this product is rolled out to the public. Y hay otros estados, incluidos California, Colorado y Nueva Jersey, que lo están considerando. Mientras que Australia se ha convertido en el primer país en reconocer a los psicodélicos como medicamentos. Para más información, te invitamos a ver los contenidos en Netflix Cómo cambiar tu mente, donde Michael Pollan explora la historia y los usos de drogas psicodélicas como el LSD, la psilocibina y el MDMA. Y Buen Viaje, Aventuras Psicodélicas, una película en donde personas famosas relatan, mediante dibujos animados y recreaciones, sus historias alrededor de los psicodélicos. Nos vemos en el futuro. Querido futuro, no dejas de sorprenderme en nada hasta ahorita. Y hasta ahorita no dejas de sorprenderme en positivo. Vamos a ver cómo van los capítulos que siguen. Pero bueno, gracias al Dr. Soto, gracias al Dr. Kai y gracias a Alex por sus testimonios y por compartir con nosotros lo que se está haciendo en materia de salud mental y medicina psicodélica. Y gracias, por supuesto, también a John Black y a Fer Rocha, a los Blackbots, por el conocimiento que nos comparten. Y bueno, yo me quedo solamente con una conclusión para compartir con ustedes. Hay que hablar de salud mental. Tenemos que hablar de salud mental, en verdad. Y si para ello tenemos que explorar también otros caminos para entendernos, hagámoslo. Pero hagámoslo de manera segura, hagámoslo con la gente que sabe
y hagámoslo sobre todo en la plena conciencia de que se trata de que estemos mejor. Sí, se vale pedir ayuda. Nomás estemos atentos a quienes les pedimos ayuda. Querido futuro, gracias por volverme a abrazar esta semana y gracias a todos ustedes que nos escuchan en cada episodio de este podcast. Yo soy Gabriela Barkentin y desde el corazón los y las abrazo. Adiós. Querido futuro. Dirección y conducción, Gabriela Barkentin. Producción sonora y diseño de audio, Leonardo Luna. Coordinación de entrevistas, Diego Martínez. Asesores de contenido, John Black y Fernanda Rocha. Coordinación general, Anabel Valderas. Una coproducción de Tridente Aceleradora. Querido futuro. Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Querido futuro. Con Gabriela Barkentin. Querido futuro es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.